Apenas despuntaba la mañana cuando emprendimos rumbo a Toledo, esa ciudad que parece suspendida entre colinas y siglos, apretada en un meandro del Tajo y perfilada por torres que cuentan historias. Íbamos preparados para una escapada breve, solo un día, pero sabíamos que Toledo tiene ese don de comprimirse y expandirse al mismo tiempo. Se recorre a pie, pero se vive en capas. Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas, porque durante siglos fue un lugar donde cristianos, judíos y musulmanes compartieron espacio, saberes, arte y vida, dejando un legado arquitectónico y espiritual único en Europa. Hay ciudades que se recorren y otras que se leen. Toledo es una de las que se leen en voz baja, como un libro antiguo cuyas páginas crujen con cada paso. Su historia comienza antes de los romanos, pero fueron ellos quienes les dieron forma urbana y las convirtieron en un punto estratégico sobre el Tajo. Después llegaron los visigodos, que hicieron de Toledo su capital y dejaron tras de sí iglesias, coronas y concilios que marcaron la península. Cuando el reino visigodo cayó, los musulmanes la transformaron en una ciudad vibrante, llena de artesanos, sabios, comerciantes y nuevos estilos arquitectónicos que todavía se sienten en el trazado de sus calles. Y luego ocurrió algo extraordinario. Durante la Edad Media, Toledo se convirtió en uno de los grandes centros culturales de Europa. Aquí convivieron, no siempre en armonía, pero sí de forma creativa, cristianos, judíos y musulmanes, compartiendo saberes en traducciones, escuelas y talleres. La famosa Escuela de Traductores es quizá el mayor símbolo de ese espíritu, un lugar donde textos árabes, hebreos y latinos se cruzaron para iluminar a Occidente. Con la llegada de los Reyes Católicos, Toledo se transformó de nuevo. Se construyó el monasterio de San Juan de los Reyes para celebrar su victoria. Se reorganizó la ciudad y comenzó una etapa de esplendor que quedaría sellada con la figura de Carlos V, quien reforzó el papel monumental y político de Toledo en el corazón del imperio. Cada monumento, la solemnidad del Alcázar, la delicadeza mudéjar de Santa María la Blanca, la poesía sefardí de la Sinagoga del Tránsito, la grandeza escultórica de la catedral, es un capítulo de esa historia. Cada piedra pulida por los siglos guarda un eco, el murmullo de un rezo, el trazo de un artesano, el debate de un sabio, el paso firme de un soldado. Toledo no es una ciudad que se explique, es una ciudad que se siente, y en cada rincón, en cada piedra, sigue habitando la historia viva de todas las culturas que se atrevieron a llamarla hogar. La Catedral Prima de Toledo no aparece, se revela. No es un edificio, sino un encuentro. Un suspiro involuntario escapa, como si el alma reconociera un lugar que nunca había visto, pero siempre había intuido. La primera impresión es abrumadora, un gigante pétreo del siglo XIII que parece crecer hacia arriba, como si aún aspirara a tocar a Dios. El gótico español está aquí en su plenitud, pero con esa inconfundible cadencia toledana, sólida, contundente, casi severa, y sin embargo profundamente poética. La fachada occidental, con sus tres portadas, funciona casi como un programa teológico esculpido en piedra. La Puerta del Perdón domina la composición. Su tímpano repleto de tracerías y apóstoles de mirada grave recuerda al viajero que está en una puerta entre mundos, la vida cotidiana fuera, la eternidad dentro. La Puerta del Juicio Final a la derecha despliega una iconografía contundente, cuerpos ascendiendo y otros cayendo, la tensión entre miedo y esperanza que caracterizó la espiritualidad medieval. La Puerta del Infierno, a veces llamada la de los escribanos, suma grotescos, criaturas híbridas y advertencias escultóricas que solo un ojo entrenado entiende al primer vistazo. Cruzar la puerta es un cambio de clima emocional. La penumbra fresca te envuelve, como si la catedral quisiera que tus ojos se desaceleraran para aprender a mirar de nuevo. La verticalidad es la protagonista. Las bóvedas de crucería parecen tensarse hacia el cielo, y una pausa larga, inevitable, se roba tus primeros minutos mientras recorres el bosque de pilares fasciculados.
La luz entra desde la vidriera del siglo XV, con una coreografía lenta, azules profundos, rojos casi vinosos, dorados suaves. Esta catedral no ilumina, pinta el aire. Y de pronto aparece el estallido barroco del transparente, obra maestra de Narciso Tomé. Es como si una brecha hubiese abierto el cielo sobre la girola. Ángeles musculosos, mármoles vibrantes, luces ascendentes, nubes en espiral. Es teatral, excesivo, casi insolente dentro de un templo gótico, pero funciona con una armonía que solo Toledo podría permitirse. La luz natural cae sobre el altar como un reflector divino. Es un recordatorio. El arte también puede ser una oración. La Capilla de Santiago, un espacio que parece latir a un ritmo propio, más lento, más grave. La penumbra se adensa aquí, como si la piedra guardara secretos, y quizás sea así, porque esta capilla del siglo XV fue concebida como panteón noble y espacio simbólico de poder. Su arquitectura mezcla la elegancia gótica tardía con esa exuberancia de esos primeros aires hispano-flamencos. Tracerías finas, nervaduras más audaces, cierta búsqueda de teatralidad espacial. El primer golpe visual es el sepulcro de don Álvaro de Luna y su esposa, obra maestra del gótico funerario español. Te detienes, no puedes hacer otra cosa. La escultura yacente tiene esa serenidad monumental que solo alcanza a los personajes conscientes de su propio lugar en la historia. Don Álvaro, condestable de Castilla, hombre ambicioso y turbulento, reposa aquí con un equilibrio entre poder y resignación, mientras su esposa lo acompaña en una perfecta simetría espiritual y política. El claustro es una pausa dentro del viaje, un espacio luminoso donde el gótico se vuelve sereno, arcos apuntados, bóvedas ligeras y un jardín central que respira silencio. Mientras caminas por sus galerías, las pinturas murales, resto del antiguo ciclo medieval, asoman como ecos de un tiempo perdido. La capilla de San Blas es uno de esos espacios que no se descubre por casualidad, se buscan.
Es un lugar distinto, casi escondido, con una atmósfera que se siente más antigua, más íntima. Y no es casual, esta capilla de finales del siglo XIV fue concebida como panteón privado del arzobispo Pedro Tenorio, uno de los grandes mecenas del Toledo medieval. Nada más cruzar su umbral, la luz cambia, se vuelve más suave, más baja, como si el espacio quisiera forzarte a mirar con calma. Y entonces ocurre, te envuelve la pintura. Las bóvedas y muros conservan uno de los ciclos de pintura mural gótica hispano-flamenca más importante de España, una auténtica joya que sobrevivió a incendios, restauraciones y al paso indomable de los siglos. La sacristía de la Catedral de Toledo sorprende desde el primer paso. Parece un simple espacio litúrgico, pero es en realidad un pequeño museo escondido. En el centro domina el expolio del Greco, un estallido de rojo que ilumina toda la sala y marca el tono espiritual del conjunto. A su alrededor, el apostolado del pintor y obras de Velázquez, Goya o Caravaggio crea un diálogo único e imposible en otro lugar. La exposición de brujería no es un espectáculo sensacionalista, sino una invitación a mirar de cerca las sombras que la historia y el folclore dejaron en esta ciudad. Callejear por el casco antiguo de Toledo es soltar la prisa. Las calles se estrechan, las fachadas se acercan a escuchar y la catedral aparece y desaparece como un faro entre murallas. Al doblar por la calle del Hombre de Palo, la atmósfera cambia, la luz se vuelve más dorada y los pasos retumban distinto, casi como las losas guardan un eco más antiguo. Las sombras de los balcones dibujan filigranas en la piedra. A mi alrededor, turistas conversando en varios idiomas se vuelven cómplices silenciosos de una curiosidad común. La dirección de calle Hombre Palo número 7 está a un suspiro de la catedral y su entrada, discreta, parece más bien la puerta de un secreto que de un museo. La exposición reúne más de 300 piezas que se despliegan en vitrinas, nichos y rincones. Momias envueltas en historias, frascos con restos que parecen de película,
criaturas disecadas que desafían la lógica y documentos que muestran la cara burocrática del miedo. La museografía respeta la penumbra, focos puntuales iluminan rituales, etiquetas y libros antiguos. Las paredes de piedra y la madera antigua sirven de marco perfecto para esa sensación de gabinete de curiosidades. No es un lugar pensado para sobresaltos gratuitos, sino para el recogimiento curioso. Huele levemente a papel viejo y a cera. Al caminar se oyen pasos amortiguados, y en algunas salas un sonido ambiental que recuerda a un suspiro antiguo. La iluminación juega con la imaginación. Una vitrina apenas acentuada y al otro lado una nota que narra la leyenda o el uso de cierto objeto. Enseguida te ves imaginando quién lo sostuvo, qué petición lo movió, qué razón humana, dolor, esperanza, engaño estuvo detrás. Aquí encontrarás desde instrumentos asociados a procesos hasta frascos con preparados, recetas de bebedizos y actas relacionadas con procedimientos inquisitoriales. La colección, procedente en gran parte del acervo de un comerciante italiano y organizada en personajes y apartados, ofrece una visión más etnográfica que sensacionalista. Pretende mostrar la brujería como práctica social y cultural, con sus ambigüedades entre curandería y superstición. Entre las piezas destacan momias, reliquias y curiosidades que van del siglo XVI hasta comienzos del siglo XX. Caminar entre vitrinas me dejó una mezcla de fascinación y cierta ternura. Muchas de estas piezas hablan de gente corriente buscando respuestas, ya sea con remedios, consuelos o soluciones, en un mundo en el que la ciencia médica era escasa, y lo inexplicable se nombraba con las mismas palabras que el pánico. Hay algo humano y a la vez inquietante en ver objetos que fueron herramienta de supervivencia, espectáculo y a veces de represión. Bienvenidos a la Casa Museo del Greco, un espacio dedicado a la figura de Domenicos Theotokopoulos, el gran pintor cretense conocido universalmente como el Greco. Hoy recorreremos este lugar para descubrir cómo vivió, cómo trabajó y cómo Toledo influyó de manera decisiva en su obra y en su visión artística. Si os parece, pasamos directamente a contextualizar su llegada a la ciudad y el Toledo que encontró cuando decidió establecerse aquí. Cuando el Greco llega a Toledo en 1577, la ciudad todavía es una capital religiosa de España, sede del arzobispado, llena de conventos, cofradías, estricta vigilancia inquisitorial y una espiritualidad muy intensa. Toledo es también una ciudad que rebosa capas, cristiana, judía, musulmana, que aparece en sus piedras y en sus callejones, y que para un artista extranjero como el Greco supondrá inspiración, desafío y al mismo tiempo un lugar de acogida. Nació en Creta en 1541. Doménicos viajó a Italia, se formó en Venecia y Roma y finalmente se estableció en Toledo, donde desarrolló su obra más reconocible. Aquí encontró no solo encargos, iglesias, conventos, nobles, sino también un sistema de valores, una ciudad abierta a lo místico, a lo espiritual
y al arte que trasciende lo puramente decorativo. El edificio que hoy estamos visitando recrea una casa acomodada del siglo XVI, ubicada en el barrio judío de Toledo. Aunque no se trate de la vivienda exacta del Greco, de hecho esa casa ya no existe, sí está cuidadosamente concebido para transportarnos al ambiente en el que él vivió y trabajó. Así que al cruzar el umbral, no solo veremos cuadros, sino que caminaremos por los espacios del Toledo de su tiempo. El Museo del Greco se integra en la historia y el tejido urbano de Toledo. Está ubicado en el barrio judío, se conecta con otros lugares clave del artista en la ciudad y ayuda a comprender su legado dentro del contexto toledano. Al concluir nuestra visita, quiero invitaros a 3 cosas. Primero, reflexionar sobre cómo el arte de un hombre nacido en Creta, formado en Italia y asentado en Toledo, pudo sintetizar todas esas influencias y producir algo único. 2. Observar cómo la ciudad de Toledo, sus luces, su espiritualidad, sus piedras, dejó huella en su obra y cómo hoy nosotros podemos sentir esa continuidad al cruzar estas salas. Y 3. Vivir la experiencia y no solo como espectadores, sino como participantes. Dejar que una obra nos sorprenda, nos descoloque un poco, nos haga ver otra dimensión del mundo. Bienvenidos a la Sinagoga del Tránsito. Estamos en pleno corazón de la judería de Toledo. Calles estrechas, muros que conservan el rumor de siglos y una luz mediterránea que hace vibrar la piedra. Antes de entrar, tómese un momento para mirar la fachada. Su aspecto sobrio y compacta oculta en su interior uno de los salones más ricos en yesería y simbolismo de la España medieval. Imaginen que por un instante, en esta plaza, hoy tranquila, fue hace 7 siglos un punto de encuentro de mercaderes, escribas y familias sefardíes. Ahora, al cruzar el umbral, el silencio, por favor, no tanto por la norma, sino para el oír el edificio. Sienten cómo la temperatura cambia. Entraremos de la luz de la calle a una atmósfera más recogida. Miren la transición entre lo público y lo sagrado. Un paso corto que es, en realidad, un viaje en el tiempo. Levanten la vista lentamente, primero el artesonado de madera y luego las bandas de yesería que recorren las paredes altas. Noten la calma que provoca el espacio alto. Tras la expulsión de 1492, la sinagoga dejó de usarse como lugar de culto judío y fue convertida en iglesia. Pasó por épocas de abandono, usos militares y deterioro. En el siglo XIX comenzó su restauración y finalmente, en 1964, se convirtió en el Museo Sefardí, que hoy protege y explica la memoria judía en España. Los sefardíes hablaban ladino, una lengua heredera del castellano medieval. Su vida giraba en torno a la familia, la sinagoga y las fiestas religiosas. Su cultura es un puente vivo entre la España medieval y las comunidades judías del Mediterráneo. Este lugar nos recuerda la riqueza de la convivencia y la fragilidad de las comunidades que desaparecen. Que al salir de aquí podamos llevarnos el compromiso de valorar y proteger todas las culturas que forman nuestra historia. Nos encontramos en el monasterio de San Juan de los Reyes, uno de esos rincones de Toledo donde la historia parece detenerse. Aquí, entre la piedra dorada y el silencio monástico, se guarda uno de los capítulos más simbólicos de la ciudad. Acompañadme, que merece la pena descubrirlo paso a paso. Lo que estáis viendo es el puro gótico isabelino, ese estilo tan decorado y tan propio de la época. El claustro, uno de los más hermosos de Castilla, la serenidad manda. La piedra tallada parece encaje y cada capitel cuenta con pequeñas escenas de la vida cotidiana y símbolos religiosos. Y no os perdáis algo único, las cadenas colgadas en la fachada exterior. Son reales, pertenecían a los presos cristianos liberados tras la conquista de Málaga. Los reyes católicos los colocaron aquí como símbolo de liberación y de triunfo. Una vez dentro de la iglesia, lo primero que llama la atención es la altura. Ese impulso vertical tan propio del gótico isabelino hace que la mirada se eleve casi de inmediato, hacia las bóvedas de crucería, finísimas, decoradas con claves heráldicas de los reyes católicos. Es como si el propio edificio quisiera recordarnos quién lo mandó a construir. La nave única favorece esa sensación de amplitud solemne. No hay distracciones laterales, todo conduce visualmente hacia el presbiterio,
que está elevado unos peldaños, porque se concibió como espacio de honor. Allí se aprecia la tracería flamígera, una riqueza decorativa que fusiona símbolos religiosos con la iconografía política de los monarcas. La luz entra tamizada desde los ventanales altos, creando ese ambiente casi teatral que tanto buscaba la arquitectura de finales del siglo XV. No es un interior recargado como el barroco, es un interior que busca elevar y emocionar desde la verticalidad y la simbología. En Toledo, cada piedra tiene memoria, y San Juan de los Reyes es una de las mejor que conserva. Cuando sigáis explorando la ciudad, fijaos cómo ese espíritu isabelino late todavía en muchas de sus calles. Nos encontramos en la iglesia de Santo Tomé. Nada más entrar, os recibirá una de las obras maestras absolutas del Greco, el entierro del Señor de Orgaz. Este cuadro, de finales del siglo XVI, fusiona dos mundos: la escena terrenal, en la parte inferior, donde podemos ver el momento en que San Esteban y San Agustín desciende el cuerpo del noble Gonzalo Ruiz de Toledo, y la escena celestial, arriba, donde el Greco representa el ascenso del alma hacia Cristo. Fijaos en los rostros alargados, en la brillantez de los colores y en cómo cada personaje parece retratado del natural. Nobles toledanos, clérigos e incluso el propio hijo del Greco aparece en primer plano señalando la escena. Es una obra que mezcla devoción, retrato y un simbolismo espiritual muy característico del pintor. El interior de la iglesia es de origen medieval y reconstruida en el siglo XIV. Mantiene un estilo mudéjar, visible especialmente en la torre que reutiliza materiales de una antigua mezquita. En el interior predomina la nave única, los arcos apuntados y la sobriedad castellana que contrasta con la riqueza del cuadro. También merece la pena fijarse en la capilla mayor, presidida por un retablo barroco y varias piezas que recuerdan el paso de los siglos, por esta parroquia histórica vinculada a la nobleza toledana. A continuación, visitaremos la ciudad de las tres culturas bajo nuestros pies, un territorio silencioso donde romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron huellas que aún respiran. Estamos en los baños del Caballero. Aquí estamos dentro de un hammam medieval, unos baños árabes que funcionaban como un verdadero centro social. Si miráis a vuestro alrededor, veréis los restos de tres ambientes clásicos: la zona fría, la templada y la caliente. En esta última, donde ahora sentimos el eco, se concentraba el vapor generado por un horno situado en la sala inferior. La piedra conserva esa memoria. Fijaos cómo se ennegreció en algunos puntos. Estos baños servían a la población del zoco cercano. No era un lujo, era vida cotidiana. Nos adentramos ahora en un baño distinto, más profundo y más recogido. Al bajar veréis cómo cambia la acústica. El sonido se vuelve más íntimo y más envolvente. Este baño, conocido como los baños del Cenizal, está más cerca del área catedralicia. Su estructura muestra las adaptaciones que vivió Toledo tras la conquista cristiana.
Reformas, reutilización, cambios de función. Muchos baños fueron absorbidos por casas o talleres, y eso se nota aquí en las paredes, que conservan marcas de diferentes épocas. En estas salas, la temperatura se controlaba con precisión mediante hornos y canales de aire caliente. La tradición del hamán se mantuvo durante años porque cumplía las funciones sociales tan arraigadas que sería impensable abandonarlas de golpe. Si escuchase atentamente, ¿no parece que la humedad aún respira? Ahora vamos hacia un lugar muy diferente, un gran aljibe medieval. Entrad despacio y mirad hacia arriba. Este espacio enorme y silencioso almacenó miles de litros de agua que abastecían a la comunidad. Es una auténtica catedral subterránea del agua. Las bóvedas sólidas pero elegantes servían para mantener el agua fresca y evitar que se contaminara. Imaginad a los encargados del mantenimiento entrando con lámparas de aceite, comprobando el nivel del agua, limpiando sedimentos. Este lugar no era un simple depósito, era un garante de la supervivencia de la ciudad. Toledo dependía de cisternas, como esta durante sequía y asedios. Cuando arriba la vida se hacía difícil, aquí abajo se almacenaba la tranquilidad. Entramos ahora en un espacio íntimo, diferente a todo lo anterior. Esta casa pertenecía a un miembro destacado de la comunidad judía, y en su sótano encontramos una estructura interpretada como mikve, un baño ritual de purificación. A diferencia de los hamán, aquí no se busca el bienestar físico, sino el ritual, la renovación espiritual. El agua debía ser natural, pura, procedente de lluvia o manantial. Este espacio era discreto. La vida religiosa judía reservaba estos momentos a la intimidad familiar. Es uno de los espacios más delicados del recorrido, porque aquí se siente la espiritualidad más que la técnica. Para cerrar nuestro viaje, retrocedemos aún más en el tiempo, al Toledo romano, a las antiguas termas de Toletum. Al entrar, fijaos en la monumentalidad. Pilares gruesos, salas amplias, resto de hipocausto. Aquí, hace casi 2000 años, los romanos disfrutaban del ocio, la conversación y la higiene en un espacio que era mitad spa y mitad centro social. Las termas tenían un circuito muy parecido al que siglos después encontraríamos en los baños árabes, agua fría, templada y caliente, pero aquí la ingeniería era espectacular, calefacción por el suelo, hornos gigantes, canalizaciones, todo pensado para convertir el agua en un instrumento de bienestar y prestigio. Este lugar nos recuerda que Toledo ya era una ciudad importante en época romana y que la cultura del agua viene de muy lejos. Y aquí, rodeado de estos muros romanos que aún sostienen parte de la ciudad, cerramos nuestro viaje por el Toledo subterráneo. Hoy hemos descendido por capas de historia que quedaron atrapadas bajo las calles que hoy pisamos, descubriendo cómo romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron su huella en la piedra y en el agua, en los rituales, en la ingeniería y en la vida cotidiana. Y ahora, para cerrar este vídeo, os llevaremos de nuevo a la superficie, pero no a cualquier hora. Acompañadnos porque vamos a mostraros el Toledo de noche, con algunas imágenes de las zonas más importantes y emblemáticas de la ciudad, sus callejones iluminados, sus plazas silenciosas, los miradores que se asoman al Tajo, y esa luz dorada que convierte cada rincón en un escenario mágico. Una última mirada para recordar que Toledo es una ciudad doble, la que vemos a plena luz del día con su bullicio, sus iglesias, sus plazas y su vida cotidiana, y la que duerme bajo nuestros pies,
silenciosa, paciente, guardiana de los siglos de historia, pero también es doble en otro sentido, arriba y abajo, de día y de noche. Toledo mantiene una belleza que nunca se extingue. De día se muestra majestuosa y de noche se vuelve íntima, casi confidencial, como si la ciudad nos susurrara sus secretos más antiguos. Gracias por acompañarnos en este viaje, por descender con nosotros a la ciudad oculta y por regresar después a la Toledo iluminada. Ojalá estas imágenes os inviten a volver, a descubrir otros rincones y sobre todo a seguir sintiendo esta ciudad única con la misma fascinación con la que vivimos hoy juntos.